Los Gurús Podcast. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Los Gurús. Aquí estamos contentos de poder estar frente a ustedes, poder compartir un poco más de lo que el Señor nos ha dado en nuestra carrera ministerial. Y hoy les tenemos un invitado súper especial para nosotros, Pablito. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy feliz y emocionado de lo que vamos a hablar y poder ya conocer a Edwin. Al gurú más gurú. Sí. Lo he escuchado historias y ya hasta hoy lo pude conocer y bueno, estar con todos ustedes. Hoy sí están niveladas las teclas, ¿no? Sí, Ya no soy minoría. Gracias a Dios, sí, porque era ya, del Señor. ya hay 2 músicos y... Bueno, muchas gracias. músicos Muchas sí, gracias por todo. Mentira. No, de verdad felices de poder estar acá y bueno, hablar, a ver un rato, compartir y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos también a nosotros. Correcto. No, de verdad, Pablito, va a sonar a que es el final, pero muchas gracias por estar aquí. De verdad, Pablito es un amigo de nosotros en esta loquera de que es lo ministerial, pero no solo porque es un excelente pianista, un excelente director musical, productor, todos los títulos que pueda tener musical, sino como persona, como amigo, como hijo de Dios, y eso es lo que queremos hoy conversar entre nosotros con ustedes, de qué es realmente todo lo que conlleva ser de un ministro, un hijo de Dios, tal vez los tras bastidores que tal vez nunca se conversa, pero que es necesario, porque al final del día el Señor nos hizo como personas completas, con muchos aspectos, con muchas facetas, y entonces es necesario siempre tocar ese tipo de cosas. Entonces, empezamos con el tema. Empecemos con el tema entonces. Yo quiero leer algo antes de poder iniciar y es Jeremías 17. Uno siempre ha leído Jeremías 17:7, que dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y el 8 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Pero nunca nos sentamos a leer lo que dice el 5 y el 6, que dice: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y aquí no habla de yo confiar en alguno de ustedes, sino confiar en mí, o sea, en yo como persona. Y después dice, y aquí está la comparación: son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. Los árboles están en un lugar seco, árido, le pega el sol, le pega el calor. Y a veces, y aquí quiero partir, a veces somos, muchos momentos somos estos arbustos raquíticos. Creemos que por tener X cantidad de tiempo en la iglesia, tenemos el control y sabemos lo que debemos hacer. Y eso lo hablamos hace tiempos. A veces creemos que con nuestro talento podemos adorar a Dios nada más. O sea, con lo que yo sé, llego el fin de semana y ejecuto nada más. Pero en mi semana no tengo ningún acercamiento con Dios. Estoy nada más cumpliendo un calendario en la iglesia y bien, la iglesia está funcionando, pero al final me estoy convirtiendo en un activo nada más de la iglesia, como si fuera una puerta, una ventana de la iglesia que siempre está ahí. Pero mi vida íntima con Dios no existe. Dios me usa, me usa como instrumento, pero yo no lo conozco a Él. Y ahí es donde podemos empezar y partir este tema. Qué complicado esa última frase que usted dice, Pablo, de que Dios me usa, pero que no lo conozco, porque entonces, ¿qué estamos ministrando? ¿Qué estamos yendo? Porque, digamos, nosotros partimos como del conocimiento o de la premisa de que cuando estamos en la tarima, cuando estamos ejecutando, estamos dando de lo que Dios nos ha dado, o sea, de lo que ya hemos vivido, de lo que Dios imparte en nosotros. Entonces, si yo en mi semana o en mi vida en general no estoy alimentándome de la vid, realmente entonces, ¿qué estamos llegando a hacer? Porque al final del día, el problema grande aquí es que tenemos esa responsabilidad, ese conocimiento de que estamos guiando a la iglesia de Cristo a un lugar que deberíamos conocer. Exacto.
Yo aquí quiero hacer una comparación que puede parecer un poquito tonta, pero ustedes son morados. Saprissa ganó 4 No, títulos. él no. Bueno, No, que y liguista. se le nota, sí. Sí. Ah. No, puede ser, man, terribles. Yo tengo una vida de fe. Sí, no, totalmente, Una vida de totalmente. fe. Yo también, yo soy herediano y estuve 19 años Sí, viviendo de la pura Usted se fe. entregó a la esperanza. Sí, 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 así que Saludos para tranquilo. los La heredianos luz, ahí. vas a llegar a la luz. un día. Bueno, Saprissa ganó 4 títulos, ¿verdad? Ajá. Seguidos. Pero se dice que el primero fue el que ganó Justin. Ajá, Ajá. correcto. Ok. Y el equipo quedó armado. Ajá. Y después llegó el Eterno. Ajá, Sí. famoso. Y el ejemplo es este. Yo puedo ver de que el equipo ya estaba armado. Entonces el equipo funcionaba porque ya sabían cómo debían de hacer las cosas. Jugamos más o menos la temporada. Al puro final le metemos las a priori, el estadio, la afición y ya tenemos como la fórmula para poder ganar, ¿verdad? Y ahorita parece que ya la fórmula se acabó. Ya se les acabó Exacto. la gasolina. Pasa lo mismo, o sea, creo que tenemos una fórmula que ya no sabemos como músicos. Ok, yo hago esto, tal vez. 2 movidas, 2 suaves y. Claro, esta canción pega. Yo sé que si toco esta canción la gente empieza a llorar o la gente empieza a hacer esto. Y son fórmulas, ¿verdad? Sí, o sea, sí, estamos sí. utilizando fórmulas porque no hay una vida real de intimidad en la semana. Y no quiero generalizar porque sé que hay personas y músicos y cantantes que realmente tienen sus tiempos de intimidad con Dios, pero seamos sinceros. O sea, la mayoría del tiempo no sacamos ese tiempo no sacamos el tiempo para estudiar a Sí, veces, exacto. que es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta tocar el piano, nos gusta tocar la batería, tocar el instrumento que sea, pero a veces la mayoría del tiempo no sacamos el tiempo para poder conocer qué es lo que Dios quiere hacer ese fin de semana en la iglesia. Y no porque Él no pueda hacerlo, sino porque somos hijos de Él y Él quiere usarnos como instrumento para poder manifestarse en la iglesia con lo que Él quiere hacer. Y aquí hay algo interesante que está diciendo Pablo, que tal vez no lo he mencionado explícitamente, pero tiene que ver también con mi identidad, en quién yo soy, Ujú. ¿verdad? Y parte de todos esos problemas que a veces tenemos o que hemos pasado por ahí es porque tal vez se nos va un poco eso de que somos hijos de Dios y nos empezamos a ver como el pianista, como el baterista, como el maestro que enseña fin de semana, ¿verdad? Para ampliarlo a los demás lugares. Y y eso que decía también de que al final de cuentas se vuelve uno como una herramienta. En el libro de cómo orar al rey o How to Worship a King, hay una parte donde el autor habla de eso específicamente, que a veces simplemente nos volvimos en el martillo Ujú. que se usa para clavar y ya. Y puede ser que ese martillo no se vuelva a usar nunca más. Entonces es como, si tenemos un desarraigo con esa identidad de quién somos en el Señor, nos volvemos eso. Y es donde también pueden entrar frustraciones, ¿verdad? Porque puede ser como, no sé, yo sentí, digamos, algo así. Sentí que el Señor fluyó a través mío para hacer algo. Y luego pasaron 3, 4 meses y no volví a sentir eso. Entonces también uno empieza como, ¿será que soy apto? Pero en el fondo, normalmente, ¿qué pasa? Esa intimidad dejó de pasar. Y a mí me ha sucedido en varias ocasiones que uno empieza a sentirse así como sequillo y uno dice, ay, qué raro, no, siento como que no está igual. Y o sea, al final de cuentas es como un toque tonto porque ya uno dice, sí, man, ¿hace cuánto no saco un rato para orar, como para pedirle al Señor lo que estaba diciendo Pablo, sobre qué quiere hacer el Señor en el servicio en esta semana específicamente? Creo yo que es algo que se debería hacer todas las semanas. Ujú. ¿Por qué? Pues si no quedamos en la fórmula de la que nos estaba contando, ¿no? Correcto. Sí, es que no hay un secreto detrás de eso. El Señor siempre nos va a llamar a la intimidad, si no está uno como Teletubby en tobogán de velcro, ¿verdad? Bien pegado. Bien pegado. Está atravesado ahí y no pasa nada ni para arriba ni para abajo. Y ahora que Pablo estaba leyendo este pasaje de Jeremías, ese pasaje tiene
una sincronía y un paralelismo con el Salmo 1. Exacto. Ah, Ujú. Entonces, si uno los va leyendo verso a verso en comparativa, va a encontrar donde se sincronizan y donde también están uno al frente del otro diciendo exactamente lo mismo, cooperando el uno con el otro. Y es muy bonito lo que están hablando de la identidad, porque sin la identidad no vamos a hacer nada. Entonces, recuerdo que hace unos meses estaba hablando con Jorge y le dije, yo un momento decidí, pues cuando no estaba en mi congregación tocando, lo que hacía era irme a un servicio a otra iglesia, donde a mí no me conocieran, no me vieran con cara de instrumento, donde no me vieran con cara de el mae que jala un montón de estuches y no sabemos qué es lo que anda ahí. Ahora, qué interesante cuando se habla de identidad, porque vea, la desconexión que a veces nosotros somos los que la ocasionamos en cómo me veo y cómo me hago que me vean, porque realmente el diseño del Señor es, siempre somos hijos. Él viene, nos redarguye, nos da salvación y Él nos ve como hijos, quiere que estemos cerca. Pero entonces, ¿en dónde está ocurriendo ese desconecte que nosotros mismos hacemos? En donde básicamente estamos diciendo, no, Tuanis, yo no quiero, qué bonito que yo soy hijo, pero yo quiero que me vean como el que jala el estuche. Y esto lo dejo para desarrollarlo en la conversación. Y además también en dónde está, no sé si la palabra responsabilidad, pero también ese desconecte en donde lamentablemente hay congregaciones que lo ven a uno con cara de teclas o con cara de estuches, ¿verdad? Porque entonces es como el dicho, dos malos no hacen uno bueno. Porque entonces nos estamos alejando que, digamos, conclusión rápida, obviamente, entre más yo esté cerca de Dios, más voy a tener mi identidad clara, pero también las congregaciones a veces no nos están ayudando a tener eso. y creo que es algo que a veces a uno le incomoda. O sea, por ejemplo, Pablo tiene un recorrido por ahí musical, ¿verdad? Amplio. Mi amigo el famoso. Y sí, y a veces puede ser que en algún lugar como, sí, ¿quién es Pablo? Al pianista. Es lo primero que dicen. Y entonces, no sé si te pasaba, man, pero por ejemplo, a mí, eso me choca un toque, porque ahí es donde yo pienso como, ok, me están viendo ellos así por un concepto erróneo que están teniendo, o yo les estoy dando esa apariencia. Pero creo que también uno a veces es el causante de eso también, ¿verdad? Por dar permisos. Por dar permisos a eso. O por estar desubicado también, porque soy Yo me acuerdo que a mí antes me costaba mucho ser amigos en la iglesia porque yo quería ser amigo nada más con la gente que yo comparto un vínculo, en este caso Claro, los músicos, ¿verdad? mucho más fácil. Claro, porque yo no tengo que pensar mucho en qué hablar. Yo nada más digo, ok, hablemos de música y pongo corte. este video. Exacto. Sí. Vea qué bueno este baterista. Exacto. Y ya, nos fuimos toda la noche viendo videos de cualquier artista Claro. que sea, Sí, ¿verdad? O vamos a ver videos de iglesias, lo que sea, ¿verdad? Pero entendí que yo tengo que ser comunidad de mi iglesia. Y la comunidad lo que genera es trabajar mi carácter. Y lo que pasa es, como yo no me asociaba con gente en la iglesia, mi carácter no estaba siendo formado, pulido. Una vez me dijo mi pastor de que al final la gente en la iglesia son como lijas que producen, que me están limando a mí, me están lijando a mí. Esa fricción va a darle la Exactamente. forma a Hierro, correr, hierro con Forja hierro. Exacto. Se aguza. Entonces siento que a veces uno hace eso. Yo soy músico, llego a la hora que sea, ¿verdad? Más temprano que todo mundo. No interactúo después con la gente, sino que yo creo que este es mi escenario y yo toco y la gente tiene que verme. Yo lo veía como que a veces uno piensa que uno es un wedding planner, ¿verdad? Uno piensa que uno está organizando las bodas del Cordero, ¿verdad? Como si uno fuese el encargado de armar todo, ¿verdad? Porque estoy tocando, tengo que dirigir a la iglesia a un tiempo de oración y más bien yo soy parte de ese tiempo de oración. Tengo una responsabilidad de dirigir, pero no soy indispensable. O sea, Dios puede utilizar a cualquier persona para poder dirigir y guiar a la iglesia. Pero yo soy un miembro más de la iglesia y tengo que estar formando, soy una piedra más viva que está formando un altar de adoración. Entonces a veces se nos olvida eso y ahí es donde ya empieza
esas pequeñas zorras, como dice la palabra, que Ujú. empiezan a venir a uno y decir, no, pero es que usted es carga, no, pero es que usted tiene un cargo en la iglesia. Es que sin usted no funciona la cosa. Exacto, es que Ajá. sin usted no funciona esto, es que usted es aquí, usted es allá. Y uno empieza a escuchar eso. Una vez hablaba con un pianista y él me decía, se llama Jorge Privado, él toca con Mirza Marcos, y pude ir a comer con él cuando él vino y yo le preguntaba esto, ¿qué hace usted cuando le dicen qué carga que toca? ¿Qué responde? Y me decía, muchas veces uno habla falsamente o dice gloria a Dios por lo que pasa, ¿verdad? Pero la Sale, amistad falsa de- humildad. Pero una falsa humildad, pero en su corazón en realidad no está siendo humilde con eso. Ujú. O sea, como decía un amigo, ¿cómo es? La vanagloria. Toda la gloria para Dios. Sí, y toda la gloria para mí. Dios y la vanagloria para mí. A veces es lo que está en el corazón de uno, ¿verdad? Porque como músicos luchamos demasiado. Todo el mundo lo dice. En cualquier podcast que uno escuche de músicos, todos los músicos luchamos con el ego. Ujú. Es una de las luchas más fuertes que tenemos. Y un ¿Por qué? tropiezo fuertísimo es toda la congregación sabe quién soy. No, se saben su nombre. Sí. Fulano, el que toca tal cosa. Y si lo ponen a usted, a nosotros nos hacían un ejercicio en capacitación de líderes. Era como, ok, le vamos a tapar los ojos, lo vamos a poner al frente y vamos a poner personas de la congregación al frente suyo, les tapamos los ojos y usted tiene que nombrar el nombre de esas personas. Qué loco. Era muy curioso porque era una época en la que yo trabajaba con 3 congregaciones que eran pequeñas, eran como de 100 personas cada una. Y entonces yo estuve ahí para menear las perillas, ¿verdad? En eso, pero se me quedó el ejercicio en la cabeza porque Yo pensé que era sonidista. Ah, sí. no existe la profesión de sonidista, es un técnico de audio. Entonces yo estaba ahí cuando iban a hacer el ejercicio, le acercaron el micrófono, súbale un poquito. Ella es la mamá de... No, el nombre de la señora. Y esta muchacha de aquí es la hermana de... No, el nombre. Y tristemente los músicos fueron los que menos Los que nombres más. acertaron. Ahora, digamos, Pablito, aprovechándonos de su experiencia y de donde el Señor lo ha podido llevar y todo, tengo como 2 consultas ahí para que usted también se pueda extender en eso. 1, esto es un mal que vemos como a nivel continental, ¿verdad? Es una cosa latinoamericana. Ujú. Y para que pueda comentar en eso. Y 2, yo sé que no hay pomada canaria ni una píldora, pero también en esa experiencia latinoamericana, porque no solo lo malo es lo que uno habla, ¿qué ha podido ver usted en ciertas congregaciones que ayuden a eliminar esa barrera o ese mini altar que se le pueda poner a los músicos como para que haya esa integralidad de la música con la gente? Lo digo porque y obviamente tenemos que aprender de lo bueno que se está haciendo. Ujú. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué ha visto usted que se pueda recomendar? Y le agrego una tercera. Ah, Devolviéndole la pregunta que le hiciste a Jorge Privado. ¿Qué hace Pablo cuando le dicen ah. que Bueno. chiva toca? No toco tan chido, entonces no me lo dicen. Entonces ya le respondí la pregunta. No, respondo a la segunda. Un amigo siempre me dijo, siempre primero diga lo bueno y después diga lo malo. Mm. Entonces, de las cosas buenas que yo he visto es que tratan de integrar en cosas de trabajo social, he visto en iglesias, que involucran a toda la iglesia y eso involucra a los músicos. También he visto que usan a los músicos, bueno, los colocan en programación de cosas que no son tan trascendentales en la iglesia para poder también trabajar el corazón de los músicos, que eso es demasiado importante. Sí, claro. Algo que también he visto es que tratan de que las personas hacen audiciones y todo eso, pero no entran directamente a la alabanza, sino que tienen previamente puestos que no son tan bonitos, ¿verdad? Bueno, hablando con Ernie, también he visto lo que hace la Como con toda la gente, ¿verdad? Ujú. Que tienen que estar en anfitriones, bueno, que tienen que estar en posiciones que tal vez no son tan relevantes, pero que son bien relevantes, Ujú. porque lo primero que ve una persona es la gente que lo recibe. Ajá, correcto. Esa es la persona de las más importantes en la estructura de la iglesia, porque lo primero que ve una persona cuando entra es la sonrisa de la persona que lo recibe.
Claro. Después ve todo lo demás, que si el baño está bonito, que es aquí, que allá, ¿verdad? Y ya es un asunto de gustos de la gente. Entonces he visto eso, ¿verdad? Esa integración para que todo el mundo sepa que realmente somos un cuerpo, cada uno tiene una función diferente, pero juntos hacemos la iglesia de Cristo. La primera pregunta, ¿qué era la primera pregunta? Estoy como el machillo cuando le pregunto. Se le olvida. Qué bueno. Ellos tenían lo ¿Cómo se llama? suyo, ¿El 10? nosotros teníamos lo nuestro. El muchachito del 10. El 10, ¿cómo se llama ese muchachito? El 10. Pobrecito, no quería pronunciarlo. Que es una cuestión latinoamericana, esto que pasa, no es solo como para latigarnos Sí. a nosotros los ticos, sino que, o más bien, no lo digo como afirmación, sino como pregunta. ¿Usted qué es lo que ha visto en todos los viajecillos que ha hecho? Viejecillos. Viajecillos. Yo creo que, y lo veo en Costa Rica y lo veo también afuera, es que a veces creemos de que una plataforma sentimos que, ok, yo toco en esta iglesia con 800, 1000, las personas que sean, y siento que la gente viene para verme a mí, que es la plataforma donde yo puedo exponenciar. La gente piensa también que va a llegar un agente buscador de talentos, Sí. de verdad, o sea, porque yo he ido a iglesias donde tratan de impresionar, sí, como si llegara un agente, una disquera a buscar talentos y así, me lo llevo gira. Y así no funciona. O sea, un músico de gira no llegan a buscarlo hacia una iglesia. Que así Es no más de solo porque relaciones. pasó una vez aquí hace 40 años, la gente se quedó con Exacto. que eso, y uno mismo, yo, Sí, digamos, sí. yo decía, que me pase lo que le pasó a Don Randall, que venga Sí, tal sí, y sí. que se lo... Son Pues, excepciones. Ajá. Pero es que Pero yo, también ve el nivel. Don Randall, para los que son muy jóvenes. Sí, cierto, es que el pastor Randall González, le mandamos un saludo para cuando nos vea. Fue Que es el pastor baterista. ejecutivo de Lakewood Y ex baterista. y ex baterista de... Ahí en el 25 conmemorativo. Lo pueden ver la Lo segunda pueden banda. ver. Sí. Ajá. Pero sí, véanlo antes, más bien. O sea, véanlo cuando estaba en Ajá. el Prime, Sí. que tocaba con Marcos, que era un baterista demasiado sobrio para tocar, demasiado sólido. O sea, de los mejores bateristas que yo he escuchado. Sí, cristianos. sí. Y todo como su personalidad. Eso es el legítimo que estaban ministrando Exacto. desde la batería. Y para los que no saben, porque también lo que dijo Ernie, a veces uno cree que la gente sabe lo que uno sabe. En los 90 se hacían congresos aquí en Costa Rica y venían artistas o ministros de afuera. Y una vez de Marcus Witt, la banda que le pusieron estaba Don Randall tocando, que en ese momento no era Don Randall, era Randilla. Y le asombró cómo tocó y decidió ofrecerle llevárselo. Y así pasó. Entonces, yo vengo de una generación que está marcada, que cree que ese es el American Idol Sí, cristiano. sí, total, Entonces, total. para que vengan. Y entonces, vea qué vacilón. Vea, como llevando eso, en realidad lo voy conectando mentalmente. Vea cómo se marcó para mal en ese sentido una generación, que entonces por eso ahí es donde nos desubicamos y cada vez que viene un invitado soy yo el que tengo que ser porque creen que nos van a fichar como si fuera el cazatalentos. Sí, sí, como si fuera un draft. Básicamente. Sí, he visto eso, que la gente, o sea, pretenden... Y la excelencia está súper bien, porque está bueno prepararse cuando hay una conferencia, un congreso, está buenísimo prepararse, pero no pensar en que voy a prepararme para que el invitado me vea y diga, uy, qué bueno, voy a llevármelo. Porque también que es que el Señor sí se va a estar en la conferencia y no en el culto del jueves. Donde Y ahí las está el señoras tema, cobran. o sea, ¿qué es más importante, viajar o estar en la iglesia? Es igual de importante las dos, cada uno tiene un llamado diferente. Yo no Exacto. puedo pretender hacer algo que no fui llamado. Eso le iba a decir, y no todos estamos llamados, obviamente, y aquí hablamos sinceramente, todos soñábamos con viajar o desearíamos hacer eso. Ujú. Pero entonces, que si todos viajamos, ¿quién está con la iglesia? Ajá, ¿Quién se queda en casa? ¿Quién cuida de eso? Entonces, el llamado es individual, por eso, qué mala que es la comparación y qué inocentes, para ponerlo bonito, que hemos sido Ujú. cuando caemos en esa comparación y todo. Que volviendo a lo primero que hemos dicho, falta de la identidad de lo que el Señor tiene para nosotros, falta de esa intimidad de entenderlo. Ok, para no irnos del tema, Ujú. entonces, he visto eso, ¿verdad? La gente que quiere como aparentar eso. Lamentablemente, bueno, nosotros venimos de una generación donde teníamos que adquirir el instrumento, donde Ujú. se tocaba con lo que había. Ahora hay penitos rojos en todo lado, hay montage, hay demasiado. Y gracias a Dios que la iglesia ha avanzado Ujú. y ha invertido, pero
siento que también al tener tanto no entendemos la necesidad o no entendemos, no valoramos. Me acuerdo que hace un par de años, estaba en un viaje y fuimos a una iglesia y conocí a una persona de Alaska. Conozco a una persona de Alaska, un señor. Y Alaska es un lugar donde no hay acceso a nada, ¿verdad? La gente vive ahí en iglús y así. y lo que me llamó más la atención es el hecho de que en la necesidad la creatividad aflora. Él me enseñó que andaba una faja hecha con dientes de no sé qué era. ¿De qué animal? Pingüino. No, no, de orcas son. No, Ajá, las orcas. Ujú. Bueno, hacía de ballena. Hacía fajas con los dientes de la ballena y me enseñó la faja y de verdad era puro diente de ballena. Obviamente no las mata, sino se mueren y agarran todos los huesos. Imagínense la cantidad de fajas que pueden hacer. Y así, o sea, él me contaba todas las cosas que ellos hacían para poder leer la Biblia, todas las cosas que ellos podían hacer o hacían para poder generar sus artículos de, por ejemplo, tenedores, todo eso para comer. Todo lo hacían con cosas de ballena. Entonces el punto es de que a veces en la necesidad es donde la creatividad puede maximizarse. Y al estar tan cómodos, a veces no entendemos qué tanto costó. ¿Cuántos músicos estuvieron antes de nosotros sacando y haciendo lo posible para lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, eso lo he visto. Al tener tanta cosa, tantas luces, que no está mal, de verdad. El hecho no es de que esté, sino el cómo yo valoro lo que tengo, ¿verdad? Y cómo yo honro a Dios con lo que Él nos ha dado también, las herramientas que nos ha dado. Entonces, eso también lo he visto, ¿verdad? Que la gente, tengo un Nord y le doy y con el piano 1 y ya, y no valoro realmente eso. Baterías despedazadas con parches explotados, que se ve la serrín abajo, así, toda la madera carcomida, sucio, piano sucio, las teclas sucias, las barras tal vez oxidadas, o sea, cosas como esas, ¿verdad? Y eso es que realmente no valoran lo que se ve. Y la tercera pregunta era... ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen? ¿Cómo reacciono? Qué chiva que toca. Evito, o sea, trato de comunicarme con la gente, ¿verdad? Saludo mucho a la gente y así. Pero trato de que ese tema no llegue, o sea, desviarme bastante con eso. Entonces, y el ejemplo que tengo de Jesús, que cuando él hacía milagros, él sí iba a orar. O sea, él no se quedaba ahí como, dígame, a ver, yo soy carguísimo. ¿No? Vio qué chiva. Vio qué chiva ese milagro que hice, no. Él se iba a orar. Y porque cuando él lo entendía. busquen directo. Dicen, Así que le entren de entrada. Qué ¡Ay, bueno que hermano! son- Ajá. No, ahí sí digo, gloria a Dios. O sea, lo que yo hago no es por mis fuerzas, porque yo entiendo que yo no soy bueno tocando. O sea, entiendo que hay miles de personas más buenas. Aquí en Costa Rica hay un montón de pianistas más buenas que yo. Pero entiendo que Dios se fijó en mi corazón y Él destinó que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita. No por mi técnica, no por mi talento, aunque trato de esforzarme todo lo que puedo por ser mejor en eso, pero sí sabiendo de que Él desde el principio destinó de que yo en este tiempo estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Entonces sí trato de poder decir eso a las personas cuando me dicen eso. De verdad no es tanta gente y de verdad tanta gente que Pero me eso dice es eso. lo que pasa con los pianistas. Pero ¿no? trato de explicarles eso, ¿verdad? Lo que hacemos es... Una oportunidad como de enfocar el... Sí, exacto, la es de admiración. enfocar. Tal vez somos los menos atacados a los Sí. guitarristas. Los guitarristas son los que les... Sí. Sí. Sí, Siento porque que son como es- más visibles, ¿verdad? O sea, Sí, es no que sé. al ser un instrumento, bueno, es armónico, pero Ajá. también melódico, hay más espacio para poder solear y así. El piano también, pero uno como pianista es más, no sé, más armónico. Tal vez en el ambiente. Casi siempre se Sí, acerca como- una persona que es pianista. Ajá. Sí. Sí, yo como el me meme siento de los que van incómodo, la al verdad. gimnasio. Yo me siento incómodo. Una vez me pidieron una firma cuando estaba tocando No. con Montesanto y obviamente uno Ajá, lo ajá. hace porque no va a ser un desplante. ¿sí? Le ponen Pero es bendición. incómodo, es incómodo. Pero uno al entender, al estar maduro en esa parte de entender que lo que yo hago, estar ubicado, Ujú. yo tengo que también ser ubicado y decir, bueno, esta persona tal vez no ha entendido. Tengo que decirle algo
que pueda sembrar en el corazón de esa persona Ajá. para que entienda que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Entonces, sí, tratar de dar gloria a Dios, pero tratar de tirar alguna palabra, sembrar en el corazón de la persona para que entienda que la mirada tiene que estar puesta Eso en- al final de cuentas viene siendo parte de nuestra identidad y de lo que también el Sí. Señor espera de nosotros, ¿verdad? Exacto. Sí, porque no necesitamos como alimentarnos de eso, Ujú. pero también sí pasa porque uno no puede evitarlo. ¿Cómo estoy recibiendo yo? Porque también de un símil de la vida, ¿verdad? O sea, van a venir muchas situaciones buenas y malas, pero si yo estoy plantado en lo que Dios dice que debo ser, así yo voy a interactuar con lo que pasa, Ujú. sea bueno, sea malo. de repente. Sí, hace poco me pasó que me compré una camisa crema. Y entonces ya me la pongo en el hotel y me veo en el espejo. Casi siempre en los hoteles son oscurísimos, ¿verdad? La habitación, pero el baño es súper claro, hay demasiada luz. Y veo que tengo una mancha así, un círculo. Y salgo de la habitación y no se ve. Y entro al baño y se ve el círculo. Y yo, ¿qué hago? La cambio. Entonces fui a cambiarla, estaba en Estados Unidos, entonces hice todo un diagrama ahí en el ChatGPT para saber, o sea, entiendo el inglés, hablo ahí más o menos, pero le dije a ChatGPT, ocupo que me ayude a suponga qué preguntas me pueden hacer para yo saber qué responder. Pero el punto es de que Jesús hace eso con nosotros. No de los ChatGPT, sino de la luz. Jesús, al yo estar cerca de Jesús, al tener una relación íntima con Él, la misma luz de Él me hace ver todas las manchas que yo tengo, toda la suciedad que yo tengo. Si yo no estoy cerca de Él, me va a pasar como la habitación donde la mancha no se ve. Ujú. Pero al estar expuesto a esa luz que es Él, puedo ver en lo que yo estoy fallando, en lo que tal vez esos pecados que se acumulan ahí, que yo ya veo como algo normal. Y ese corazón se puede empezar a formar como piedra porque yo no estoy cerca de la luz de Jesús. Ujú. Es que no hay Entonces, peor fracaso que el ser exitoso en lo que usted no fue diseñado a hacer. Una cosa es ser una persona reconocida y otra cosa es ser una persona identificable. Si usted es reconocido, todos saben, Ernesto el mal piano, Ajá. Jorge el de la batería o Jorge el baterista, peor todavía. Yo trabajando por fuera, estos maes saben que yo toco chivos y hago grabaciones para diferentes varas. Entonces, me acuerdo que una vez me dijeron, no, pero es que necesito al percusionista. Edwin es percusionista. Edwin también toca otros instrumentos, pero primero es Edwin. Entonces, arreglemos el asunto de cómo nos vamos a relacionar primero, porque si me ven con cara de instrumento, lo vuelvo a reiterar, he perdido trabajos porque yo siento que no ha sido una buena primera entrada de primero la persona y luego lo que hace profesionalmente. Entonces siempre eso me da vuelta en la cabeza con respecto a eso. Una cosa es ser reconocido y otra cosa identificable. Aquel que va allá es el que toca. Y al ser identificables, eso tiene mucho que ver con la identidad de cómo nos diseñó el Señor. El Señor a mí me diseñó Edwin y Edwin tiene estas facilidades con las que opera para servir, para vivir como profesional, pero siempre está de primero la persona que hace estas cosas. Pero las cosas que el Señor me puso a hacer es que sé hacer estas cosas. Juan 4:23 dice lo que justamente el Padre busca. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca músicos, no busca en el talento que sea, porque obviamente este podcast está enfocado en músicos, pero y aquí está el tema, ¿verdad? De que la gente siempre compara la música, que si yo puedo tocar o no puedo tocar en un bar, que si yo puedo hacer esto, que si un doctor tiene que solamente atender o sea, yo tengo que glorificar a Dios en todo lo que yo haga. Yo en mi caso me consagré y yo no toco en eventos que no sean cristianos, pero fue mi decisión con Dios. O sea, yo no tengo que decirle a alguien qué tiene que hacer. El punto es de que yo en absolutamente todo lo que yo haga, sea doctor, sea arquitecto, en la cosa que Dios, en el talento que Dios me haya dado, yo tengo que glorificar a Dios.
porque él lo que busca es que yo pueda ser un adorador en espíritu y en verdad. No un músico en espíritu y en verdad. No, porque a veces terriblemente venimos de una generación donde la adoración es música, ¿verdad? Ujú. Ajá. Y la música es un medio que podemos utilizar para adorar a Dios. Que en la Biblia hay muchos casos donde la música tiene un papel muy importante para la adoración. Claro. Pero la música no es adoración como tal, ¿verdad? Porque yo puedo, Ujú. puedo tocar música y no necesariamente va a adorar a Dios, va a adorar Ujú. a otras cosas, ¿verdad? Exacto, sí. Total. Bueno, de hecho, nosotros con la primera persona, el primer invitado que tuvimos, hablamos de adoración, que es eso, que no es música, que es a ver, la famosa respuesta que es un estilo de vida, pero más a profundo. Aquí les dejamos para que lo puedan ver también. Y que, Pero- que lean el libro. Como orar al rey. Es como orar al rey. exactamente. que Ahí es- es el mejor libro que uno puede leer para entender qué es lo que uno hace. Cómo atender a un rey, debería ser el nombre del libro. sí, Cómo completamente. atender. Y el atender a un rey es conocerlo primero. ¿Qué es lo que pasó con David? David no fue rey, sino que primero fue El a servidor. trabajar al Ajá, palacio exacto. completamente. y entender los códigos de un palacio, entender Ajá. qué es lo que se hace, entender absolutamente todo como un empleado, como un Ujú. en el puesto que sea. Yo como miembro de una iglesia tengo que entender cómo funciona la iglesia, cuál es la visión y misión de la iglesia. Porque a veces creemos de que, ok, yo soy músico, entonces mi estatus es más alto que el de un servidor, ¿verdad? Sí. Ujú. Y es el mismo, o sea, es que Qué interesante, porque lo que Jesús, ¿qué fue lo que vino a decir? A servir. Y creo que ayer algo estábamos hablando. ¿Se vino a servir o vino a Ajá. servir? Y más bien, dice, viendo a los demás como mayores que yo. Ajá. Entonces, a veces, qué interesante, más allá que estar tirando odio ni nada, es como esa conciencia de entender que realmente no hay nadie mayor que nadie, que el mismo Jesús dijo que el que quiere ser mayor es el que primero que Sí. ha de servir. Entonces, todo esto tiene que entrar en nuestro servicio, que al final del día el servicio lo estamos haciendo porque queremos, o sea, porque es nuestra respuesta a nuestro amor hacia Dios y todo. Entonces, sería mejor no tintarlo a mal si al final es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Ajá. De hecho, bueno, ahorita que están hablando de esto, aprovechando ahí una recomendación, por si quieren implementarla. Ujú. Nosotros, los fines de semana, cuando servimos sábado y domingo, tenemos 2 servicios los domingos. Entonces, siempre nos queda un espacio entre el de las 9 y entre el de las 11. Y, ¿verdad? O sea, es domingo, uno se levanta temprano, llega ahí a la iglesia y desayuna y es como, oh, man, estoy cansado, tengo sueño o algo así. Y yo he hecho como me he tomado la misión de invitarlos a salir. De hecho, yo les digo, bueno, los invito Vamos a salir a- de la cueva un toque. A tomar sol. Sí, vamos 10, 15 minutos. ¿Para qué? en la predicación. No, 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 no. mentira. Ay, no. Qué buena. Muy bien. Y normalmente vamos, bueno, casi siempre el equipo de media, digamos, vamos y nos acercamos a ellos. Pero es esa parte de salirnos de nuestro momento de comodidad, por decirlo de alguna manera, donde tal vez Ujú. queremos estar sentados ahí, porque igual viene otro servicio, y venimos también del ensayo y del servicio del sábado. ¿Para qué? Como para rozarnos un poco con la iglesia, Ujú. para llegar y saludarlos, para llegar y, por ejemplo, convivir con Media, que es otro equipo que también está, o sea, nosotros dependemos de ellos y Sí, ellos pues, dependen de tiene que nosotros trabajar en también. conjunto. Exacto. Pero ellos sí están en una cueva, los de multimedia, los de Sí. media. Ah, Eso sí, es. Eso está arriba. Entonces ellos salen y me acuerdo que nosotros en algún momento éramos como muy de quedarnos atrás en backstage. Y literal yo he hecho el propósito de, bueno, Jorge ha estado, es como, chiquillos, jale un rato. Y ha sido bonito porque de hecho en este tiempo que lo hemos estado implementando, algunas personas del equipo ya solitas ellas han tomado ese mismo rol y entonces van. Y hay gente fuera del equipo, o sea, literal, feligres, diría, que ha dicho como, qué bonito verlos ahí, qué bonito saludarlos, qué bonito tal cosa. Y de hecho me pasó que, bueno, hace poco andaba en el campo al lado de nosotros, ya. Y me tocó servir
como líder de grupo en el Campa, que no lo había hecho. Y una de las varas más tuanis que siento que pasó es que nadie, por lo menos de los que estaban en mi equipo, pero como, más es el que toca piano. Ujú. Ernie. Qué Ernie, bueno. más, ya después por ahí tal vez ni sabían y ya en la noche, como habían compartido con uno, se dieron cuenta. Y, por ejemplo, después de la actividad ya venir y verlos y que se lo topen a uno es como, mi amigo, el que hicimos en el Campa. Y también da esa posibilidad que decía Pablo, como de rozarse, porque desgraciadamente los músicos siempre hemos tenido esa hora de que somos como el rockstar, ¿verdad? Ujú. De que como somos los que venimos más temprano y a veces somos los últimos que nos vamos, que de hecho, ya, Jorge sabe que a nosotros nos pasa, se puede ubicar uno un toque ahí, Sí, es padre. ¿verdad? Hola, hola amigos. Bueno, se nos hizo un poquito largo el podcast, pero queremos invitarlos para que puedan ver el siguiente episodio. Acá vamos a dejar el episodio anterior y por acá va a estar toda la temporada completa. Así que esperamos que puedan disfrutar demasiado esta segunda parte de este podcast que grabamos acá en Los Gurús. Pura vida.